Buenas noches a los ministros de Estado presentes, aquellos que fueron requeridos y aquellos que también no, a todas las personas que se han hecho acompañar los ministros para poder dar respuesta a las interrogantes planteadas en el uso de las facultades legislativas. Presidente, justo como lo menciona el tiempo para esta comparecencia, por lo menos el que a cada diputado le toca es corto. Y yo creo que sería un esfuerzo baladí de parte mía haber luchado, como la mayoría de esta asamblea, para que los ministros al final estuvieran aquí, sin solamente decir que tenerlos aquí es un logro de esta asamblea. Y es triste que tengamos que decir que es un logro, porque esa cláusula de control político que esta asamblea puede ejercer es tan vieja como la República misma y es aún más vieja que la República de Panamá, porque es un control político que desde el surgimiento del Senado en un Estado republicano se ha ejercido. Y me parece curioso que tanto nos ha costado como Parlamento citar 3 ministros y el día que vienen 2 más de ñapa. Ojalá así de sencillo sea poder seguir trabajando de la mano con esa fiscalización que cada ministerio debe tener y que no debe ser mal vista. Y aprovecho de tenerlos aquí, a 4 respetados ministros y quienes lo acompañan. Ser citados nunca debe ser tomado como un ataque. Preocupante sería que los llamen y ustedes no puedan responder, para ustedes y para nosotros, y para la gente en la calle. Pero si usted puede responder, dígame cuándo y dígame dónde. La Constitución habla de 2 días. Y yo creo que no tengo que decirles a ustedes lo que ha tenido que darse aquí a lo interno, políticamente hablando, pero que se logró, pese a que muchos decían que era imposible. Esto es un logro de esta asamblea y de la capacidad política y de acuerdo de las bancadas, porque aunque tal vez ustedes piensen que en su función específica han sido claros, yo creo que ya, y no hemos ni comenzado, yo soy el 7º en hablar, creo, presidente, y dice que van 30 apuntados. Yo creo que ya hay temas que ya se han aclarado, que existían dudas. Y pregunto yo, ¿para eso no estamos? ¿No es eso suficiente, que una duda se haya aclarado para haberlos traído aquí? Yo pienso que sí. Recordando por encima de todo que aun cuando yo, que las tengo, mis diferencias con algunos de mis colegas, esta es la Asamblea Nacional de la República de Panamá, el primer órgano del Estado, que debe constituirse para esto. Asegurar que si hay gente con dudas se puedan resolver. Ojalá pudiera venir San Miguelito ya conmigo a responderle a la gente, pero ya que no pueden, démosle el mejor uso posible a la facultad que me dio esa gente a mí y a mis 6 colegas de diferentes partidos para poder yo entender, transmitirse la respuesta y además yo poder compartir ese tema. Para entrar entonces al detalle de mis cuestionamientos. Señor Ministro de Salud, yo creo que usted ha hecho una presentación bastante clara, bastante amplia, sobre cómo ha funcionado y en qué está basado su plan de trazabilidad. Pero yo creo, y me atrevería a decir con el perdón de mis colegas, que todos aquí podríamos describir que tal vez cada uno una decena o arriba de 100 casos cada uno de personas que nos escriben y que el Ministerio de Salud jamás los llamó. En mi familia, mi tío materno, una persona sorda con discapacidad además, fue contagiado. No recuerdo que ni a él ni a nadie cercano a él se le haya hecho una sola pregunta de con quién estuvo o dónde se contagió. No recuerdo de esas cientos de personas que conozco contagiadas, a personas que se le haya preguntado dónde pudieron haber estado los días anteriores. Y el mejor ejemplo, yo me atrevería a decir que 20, 30 colegas han salido contagiados. A mí nunca nadie me ha llamado. Usted estuvo en la comisión con ese diputado, nadie me ha llamado. Y si no nos llaman a nosotros, no quiero saber que llamarán a la gente que sé que represento, que sé que tampoco han llamado. Entonces esa trazabilidad, que usted muy bien la definió, y aquí yo creo que ahí no entra debate, me preocupa que entre la tesis y la práctica haya una amplia diferencia. Y yo le voy a decir a qué yo creo que se debe, y es lo que quiero que me responda ahora. ¿Están las personas encargadas de la trazabilidad al nivel más local capacitadas para ello? Y si esos equipos de trazabilidad que están repartiendo bolsas de comida, que no es que no sea importante la bolsa de comida, sino que entregar una bolsa de comida
¿es igual a hacer trazabilidad, presidente? Presidente, mi tiempo está corriendo. Para contestar, no sé quién lo va a hacer, el ministro de Salud. Adelante. Excelente, claro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable diputado. En efecto, cuando yo, al igual que muchos médicos que forman parte de esta honorable Cámara, y todos los médicos que están trabajando en la trazabilidad en estos momentos en el Ministerio de Salud, que han sido contratados para el proceso de trazabilidad, pasamos por las diferentes universidades. Tengo que decirle que así como hace un momento uno de los diputados dijo que cuando estamos estudiando medicina, e inclusive muchos de los médicos que aspiran a llegar a ser ministros, ni siquiera pensamos nunca que íbamos a enfrentar una situación como esta, y que de hecho durante la historia, en la parte de epidemiología, lo que no dijeron es que había ocurrido en algún momento de la historia de la salud, de la medicina, una pandemia en el área de Europa, principalmente en el área de España. Ahí se había dispersado. En la universidad, y puedo decir con toda la autoridad, que en las diferentes universidades del mundo no se enseña exactamente a cómo se hace una trazabilidad. Se nos puede explicar qué significa la palabra trazabilidad. Pero como para esto no existía un libro, porque desde hace 100 años esto no ocurría, no existe un libro para decirle a cada uno de los profesionales de la salud exactamente cómo se hace la trazabilidad. Hemos sido nosotros, en el caso de Panamá, en lo que me corresponde, pioneros aquí en Panamá en poner en práctica realmente qué es lo que es la trazabilidad y todo un sistema de trazabilidad. Es más, nosotros hicimos traer un ejemplar, casualmente si alguno de los compañeros que está afuera me está escuchando, para que me haga llegar a través de los ujieres el documento para poder dárselo al señor presidente de la Asamblea y que en algún momento ustedes puedan mirarlo. Y eso nos ha costado, honorable, no ha sido fácil. No ha sido fácil al punto de que nosotros hemos comenzado a dar cursos de trazabilidad que también lo están dando en los Estados Unidos. Inclusive la Johns Hopkins y otras universidades han tenido ahora que implementar cursos de trazabilidad o cursos para trazadores para orientar a todos los profesionales de la salud que están comenzando a hacer la trazabilidad. Ahora, esto es todo un proceso, y no es tan fácil. Lo que pasa es que ya ahora, cuando todos comprendemos bien el sistema y qué es lo que es la trazabilidad y cómo se debe de hacer la trazabilidad, ya ahora, después de todos los conocimientos adquiridos, no solamente en Panamá, sino a nivel del mundo, entendemos bien lo que es la trazabilidad y hemos podido ir reforzando y fundamentando cómo se debe de hacer este trabajo para poder que dé resultados. Yo les comentaba a ustedes hace un momento que cuando comenzamos con el asunto de la trazabilidad entendíamos todo que era averiguar dónde nació, dónde se contagió, por dónde estuvo, a quiénes contagió y cuándo termina su enfermedad. Muchas gracias, caballero. De hecho, nosotros hemos hecho un ejercicio, porque hemos ido evolucionando, donde hoy trajimos un documento casualmente que se llama Plan Operativo de Fortalecimiento para el Control y Trazabilidad del COVID-19 a nivel comunitario. Este es el segundo volumen, el primero es un volumen hecho a mano, que está en internet, que lo hicimos llegar a nuestros directores nacionales a través de plataforma. Pero posteriormente, después nuestros asesores dijeron, a medida que fuimos evolucionando, doctor, ministro, hay que documentar lo que es la trazabilidad. Y es donde nace este volumen, que lo voy a dejar acá en la Asamblea. Precisamente porque no es tan fácil, mi estimado diputado. El personal nuestro está aprendiendo. El personal nuestro, la gran mayoría de los médicos que estamos contratando para trazabilidad son médicos recién graduados, porque no podemos exponer a los médicos que ya tienen un poquito más de experiencia en el sistema
a enfrentarse permanentemente a la comunidad y a posibles sospechosos de COVID-19. Entonces, sí es cierto, esto no ha sido fácil y no ha sido fácil para ningún país, no solamente para Panamá. Y nosotros tenemos que reconocer que ha habido fallos en el sistema. Nosotros no somos perfectos y no pretendemos hacerle decir que nosotros estamos llegando a la perfección ni que nuestro sistema va a ser perfecto, para nada, estamos muy lejos de eso. Sin embargo, lo que sí es cierto, mi estimado diputado, que el equipo nuestro, el equipo de salud, además de haberse ido incluyendo cada uno de manera voluntaria en el curso de trazabilidad, es un equipo que está dispuesto a dar la vida y ofrenda su propia salud para estar de manera permanente en la calle de domingo a domingo haciendo trazabilidad. Entonces, yo quiero aprovechar este escenario y que usted toque el tema de la trazabilidad para felicitarlos. Felicitarlos por dos cosas. Una, por la valentía que tienen de enfrentarse a cada persona que posiblemente es COVID positivo, que no lo hace cualquiera, porque hay mucho personal que hemos contratado y cuando se enteran que es para hisopar, lo primero que dicen, no quiero trabajar ya. Entonces yo quiero felicitar a esos muchachos que están en estos momentos haciendo trazabilidad y que nos están escuchando. Pero por el otro lado también, por el entusiasmo de aprender, porque ellos mismos han ido a decir, hey, yo quiero aprender. Y se meten en cursos, que son cursos muy cortos, pero que al final ayudan a madurar, a que el sistema madure y que evitemos que lo que usted acaba de preguntar, que haya personas que se quedan sin haber sido trazadas, siga sucediendo. Usted me preguntaba por el otro lado si el entregar bolsas significa trazabilidad. No, para nada. Son cosas diferentes. Por eso es que tenemos equipos de respuesta rápida que se dedican exclusivamente a la trazabilidad y equipos unificados de trazabilidad. Esos equipos unificados de trazabilidad que están constituidos por personal técnico que también hisopa y que también hace trazabilidad, se constituye una organización con diferentes personas que tienen otras tareas, que es darle seguimiento social, que es entregar la bolsa de comida que usted muy bien acaba de decir, que es darle seguimiento para ver las necesidades de esa familia, como es jabón, como es una toalla sanitaria para las damas, como es pasta de dientes, como es papel higiénico, que no van en la bolsa de comida, pero que todas las familias panameñas utilizan esos enseres. Entonces, esa es la parte del sostén de la trazabilidad en sí, pero además también darle seguimiento a esas personas. Que no se haya podido llegar en algunos momentos determinados a un grupo importante de personas que merecen, como todos los panameños, haber sido atendidos por la trazabilidad, eso es cierto. Y nosotros de manera permanente, ya no tanto, más en un principio, sino además para decirnos, ministro, tengo 2 días siendo COVID positivo y no me han venido a ver. Y yo me quedaba incluyéndome en la red y en el equipo que provocaba que fueran a hacer trazabilidad a esas personas. Es correcto, mi estimado diputado. Nuestro sistema no es perfecto, pero sin embargo estamos tratando de caminar para mejorar cada uno de esos. Por eso tenemos que seguir contratando personal para trazabilidad, para fortalecer esta red de trazabilidad. Por eso tenemos que seguir dándoles cursos a los muchachos para que aprendan cada vez más y fortalezcan su capacidad de trazabilidad. Por eso tenemos que mejorar y aumentar la cantidad de pruebas y la capacidad diagnóstica que tiene el equipo de salud. Y por eso es que hemos ido evolucionando también, porque ese es otro elemento que quiero decirle antes de terminar con la respuesta, con las pruebas. Recordemos que el gold estándar es la PCR, que es la prueba que todo el mundo exacta, más específica. Lamentablemente esa prueba demora 3 horas solamente en procesarse. Ahora, si yo voy y le hago un hisopado a una persona con PCR, que es lo que le va a dar la certificación si es o no es o tiene restos del virus en su faringe, mientras recolecto todas las muestras para poder llevarlas, por ejemplo, al Instituto Gorgas, que es nuestro instituto de referencia, yo tengo que recoger todas las muestras en un día para llevarlas al Gorgas. Esas muestras entran en una fila
de muestra. Y dependiendo de la demanda que haya a nivel nacional, esa fila va a ser más larga. Imagínense, cuando llega 3 horas para ser procesada y posteriormente va entrando en un grupo de pruebas que hay que meter en el sistema para entonces mandarla. Hemos ido tratando de descentralizar eso precisamente para ir acelerando los tiempos de atención a las personas con COVID positivo. Entonces, el sistema no es perfecto, honorable, usted tiene toda la razón. Sin embargo, estamos trabajando dura y fuertemente para ir disminuyendo los tiempos de atención a todas esas personas que son COVID positivos y para provocar que Panamá, que tiene una alta capacidad diagnóstica en estos momentos y que es el segundo país de la región y el tercer país del continente de América, si mal no me equivoco, en capacidad diagnóstica, por la cual también hemos sido felicitados. Estamos después de Estados Unidos y después de Chile. Después, en capacidad diagnóstica, viene Panamá. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro. Yo tengo una pregunta. Continúe, ahorita. diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Quiero regresar a ese tema, pero antes tengo una pregunta y lamentablemente el tiempo es corto para la ministra de Relaciones Exteriores. Ministra, la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores establece que ustedes deben negociar y celebrar los tratados, convenciones, acuerdos y otros instrumentos internacionales y o coordinar y participar en la negociación y celebración de dichos instrumentos cuando la responsabilidad primaria recaiga sobre otra institución gubernamental. Aquí el ministro nos habló con mucha claridad sobre un convenio de cooperación internacional firmado entre él y una embajada, la Embajada de Cuba en Panamá. Ese convenio ha sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos debido a estudios no recientes como violatorios de derechos humanos a los médicos cubanos, a seres humanos. Y Panamá, como usted muy bien debe saber, es una parte suscrita y obligada por el Pacto o la Convención Americana de Derechos Humanos, convención sobre la cual usted hace poco hizo una postulación para magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos médicos cubanos tienen prohibido por ley penal hacer amistad con cualquier persona que adverse el régimen cubano, es decir, tienen una prohibición para ejercer la libertad de pensamiento e inclusive de asociación en un estado parte de la Convención Americana. ¿Usted negoció, como lo dice la norma, o participó de este acuerdo que considero yo personalmente y otras organizaciones violatorias de derechos humanos? Para contestar, la ministra Canciller. Honorable diputado, la pregunta sobre la contratación o el acuerdo con médicos cubanos, para aclarar una serie de premisas que tenía. Número 1, no es un acuerdo entre parte y parte Estado, fue un acuerdo que se realizó entre el MINSA panameño y la autoridad equivalente. Sobre su pregunta, si nosotros participamos como activos negociadores, no lo hicimos por las mismas razones que acabo de explicar, porque es una participación entre el MINSA local y su contraparte. La embajada... O sea, que ignoraron lo que dice la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Embajada de Cuba estuvo anuente de todo lo que se dio y de igual forma la Cancillería fue en momento oportuno informado. Para los detalles de la contratación le voy a ceder la palabra al ministro Sucre. Gracias. Canciller, pero antes que pase la palabra, porque quien hace la pregunta aquí somos nosotros, la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la rija a usted como funcionaria y a los funcionarios, dice que usted tiene que participar. Quiero que sepa que me diga entonces, ¿cumplió la ley o no cumplió la ley? ¿Participó o no participó? En todos los convenios entre estados, la parte contratante es el Estado panameño, la Cancillería es la parte de Panamá que firma y la cual participa en esas negociaciones. El acuerdo al cual usted está haciendo referencia no es de Estado a Estado, no fue Panamá representado, fue la Autoridad de Salud local contra la Autoridad de Salud de Cuba. Por eso, para que escuchen los detalles de la contratación, entonces le cedo la palabra al ministro Sucre. Pero es que, Gracias. Canciller, a mí me interesa saber cuál es su consideración sobre las posibles violaciones a los derechos humanos que estamos incumpliendo como garantes en este Estado soberano, como dice el artículo 17 de la Constitución, de esos seres humanos americanos. Sobre todo sabiendo que usted está interesadísima en que Panamá juegue un rol importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Eso es correcto, diputado. Usted tiene toda la razón. Yo estoy interesadísima de que se salvaguarden los derechos humanos en eso y en todas las esferas. Como conversamos en algún momento, Panamá tiende a suscribir muchos acuerdos de derechos humanos y al momento de asegurarnos que se cumplan efectivamente esa normativa, es por ello, como comentamos, que parte de la agenda prioritaria de Cancillería tiene incluso dentro de esa agenda convenciones específicas sobre los derechos humanos que se tienen que hacer respetar y valer. Los derechos humanos no solo deben ser agenda prioritaria del gobierno panameño, tienen que ser agenda prioritaria de todos los gobiernos de Latinoamérica y es una de las razones fundamentales por las cuales nos estamos dando a conocer y liderizar. Gracias. Honorable diputada Kaira Jardín. Que se me pause el tiempo, presidente. Conversando para cuestión de orden, el diputado Vázquez le consultaba a la ministra si violó o no violó la ley de Cancillería. Hay que recordar que Panamá está en un estado de emergencia, en donde el Ministerio de Salud es la entidad facultativa, diputado Vázquez, ¿no?, para poder hacer la contratación. Gracias, diputada. Continúe, diputado Juan Diego Vázquez. Solo para aclararle a la colega diputada y abogada que el estado de emergencia es un estado establecido en la ley de compra pública, ya que el ministro de Salud, que vamos a entrar al tema ahora, está facultado inconstitucionalmente por una serie de cosas, pero violar la ley nunca puede ser una de ellas. Y es lo que estamos discutiendo en este caso. Entonces es importante que si vamos a hacer cumplir la ley o hacer la ley aquí, entendamos cómo funciona. Porque para dejarlo claro por si acaso, ni la canciller, ni el ministro de Salud, ni el de Economía y Finanzas, ni el presidente, ni yo, ni nadie está facultado para violar ni la ley, ni la Constitución, ni los derechos humanos. Ministro Sucre, este convenio de cooperación, presidente, ¿me van a dejar usar mi tiempo? Porque quiero que se me pause el tiempo, presidente. Para cuestión de orden, el honorable diputado, para cuestión de orden. Si me van a respetar el tiempo, que me interrumpan lo que quieran. Le puedo responder sin escuchar. Hola. ¿Ya? Solo cuestión de orden, porque iba a hacer la observación hace rato a raíz de varias intervenciones. Este cuestionario está fundamentado en el artículo 216 de nuestro reglamento orgánico interno y fundamentado como marco general en el artículo 161 de la Constitución. Establece en su último párrafo que el debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario específico. Si esa pregunta no es parte del cuestionario, a mí me parece, señor presidente, que debemos llamar al orden para suscribirnos al cuestionario. Gracias. Diputado, continúe, diputado Juan Diego Vázquez. Creo que existe un temor de algunos miembros de la bancada del PRD de que los ministros cumplan con la labor. Seguramente, colega Herrera, no leyó la pregunta 19 del cuestionario que dice: la organización Human Rights Watch pidió a Panamá en diciembre del año pasado no violar derechos humanos y sigue. Yo hice una pregunta relacionada con el informe, por ende se mantiene dentro de los temas tratados. Ministro Sucre, pese a que la bancada no pretende que usted responda, yo sí quiero saber, ¿le estamos pagando directo a los médicos cubanos y haciendo respetar sus derechos humanos como nos obliga el artículo 17 de la Constitución o no? Presidente. ¿Cuál es? Numeral 7, 163, Constitución Política. Señora secretaria, dale lectura al artículo 163, numeral 7. Artículo 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional, numeral 7, exigir al órgano ejecutivo comunicación de las instrucciones dadas a los agentes diplomáticos o informes sobre negociaciones que tengan carácter reservado. Fin de la lectura, señor presidente. Honorable diputado Juan Diego Vázquez. En la resolución, según la ley de transparencia que dice qué es y qué no es reservado, que responda a la pregunta. La ley dice que es reservado y que no el ministro ni la Constitución.
¿Puede responder la pregunta? ¿Se le está pagando directo a los médicos cubanos o no? No he escuchado que se declare un receso y el ministro tiene que responderme a mí, no al director de Asuntos ¿Qué está Parlamentarios. pasando? Un breve receso. Juan Diego Vázquez, creo que para responder el ministro Francisco Sucre. Que me responda entonces, por favor, presidente, el ministro, con claridad. ¿Se le está pagando a los 200 y tantos médicos cubanos directamente, como establecen los diferentes convenios internacionales en materia de derechos humanos? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable diputado, por la pregunta. Panamá siempre ha suscrito convenios con diferentes naciones de manera interinstitucional. Aquí la historia del Ministerio de Salud no nos deja mentir. Cada vez que vienen misiones de otros países y que suscriben convenios con el país y que suscriben convenios con el Ministerio de Salud. Esta no es la primera vez que Panamá suscribe convenios con otras naciones. Nosotros aquí de manera permanente tenemos misiones sin estar en época ni en tiempo de pandemia, ni estar en una situación de emergencia. ¿En qué ocasiones? Donde han venido... Presidente. Continúo. Y que quede claro al país que el ministro de Salud de Panamá no se atreve a responder la pregunta. No tiene resolución de reservado y está en mi tiempo. Y aquí se le acaban los poderes que le han dado para tener la economía en el piso, para irrumpir la Constitución, ministro. Me da mucho dolor que con la exposición que ha hecho en tantos temas de manera tan acertada, no pueda responder con tanta claridad como lo ha hecho en otros temas. No, diputado. Aquí en Panamá no violamos derechos humanos. Presidente, estoy hablando. Lamentablemente no lo ha podido hacer. Y no lo ha podido hacer porque queda claro para Panamá y para esa marca país de la que hablamos cuando nos conviene, que no estamos cumpliendo esos acuerdos. Y es lamentable, porque yo lo he escuchado de viva voz de esos médicos. De esos médicos que además tuvieron que esperar casi 3 semanas para lograr de la Dirección General de Salud la final acreditación para poder empezar a trabajar de manera legal en este país. Pero vamos a hablar de la trazabilidad imperfecta que el propio ministro de Salud ha reconocido y que sirve como evidencia científica para permitir que mantengamos medidas restrictivas de la libertad, en las que ahora, y también por encima de la Constitución, el ministro de Salud firma un decreto en el que ahora él va a decidir a dónde podemos ir, cuándo podemos ir y cómo podemos ir. Pero eso es lo que estamos haciendo aquí, preguntando para escuchar respuestas. Pero yo sí no voy a permitir que, ya que en otro órgano se le ha querido facultar especialmente, esta persona, este diputado, lo vaya a permitir. Y yo sí quiero dejar claro que en esa misma dirección es penoso la falta de respuestas concretas, que ante varias preguntas de colegas de mi bancada y de otras bancadas existan respuestas específicas para la reactivación económica, que es necesaria para que este país salga adelante. Y que la única esperanza que quede sea esperar la vacuna, que siempre se habla de una fecha y lamentablemente llega en otra. Estas son las materias que debemos estar discutiendo aquí. Estas son las materias importantes que tenemos que preguntar. Por lo que yo le quiero preguntar con mucho respeto al ministro de Economía y Finanzas, ¿cuál es el plan específico para recuperar los arriba de 2.000 empleos que la industria de restaurantes y bares ha dejado en el desempleo, producto de las medidas inconstitucionales, plenipotenciarias y mezquinas por parte del presidente de la República
y el ministro de Salud que nos acompaña. Presidente, para que me responda el ministro de Economía, por favor. Diputado, ya el tiempo ha terminado sus 30 minutos. Dana, señor presidente, la secretaria me estaba midiendo el tiempo y me queda tiempo. ¿El tiempo lo maneja ella o lo maneja usted? ¿Cuánto? Le faltan 4 minutos. ¿Estás, presidente? Faltan 4 minutos, lo dice la secretaria. ¿Quién va a responder? ¿Quién responde? ¿Quién? Si no, no. Repita la pregunta, diputado. Diputado, repita la pregunta, por favor. En la asamblea, con los ministros, tengo que repetir la pregunta que hago. Señor ministro, la pregunta que tengo yo y que tiene todo el país y tiene la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de este país y miles de panameños que viven de eso. ¿Cuál es la respuesta específica para recuperar los miles de empleos que han perdido esa industria producto de las medidas sanitarias inconsultas e improbadas que ha tomado el ministro de Salud? ¿Cómo vamos a recuperar esos empleos específicamente, señor ministro de Economía? Bien, mira, yo creo que voy a hablar un poco también de política económica y de su sentido de la política económica, básicamente para contestar su pregunta. Desde que comenzó la administración, básicamente nosotros recibimos una crisis financiera, la recibimos. No voy a referirme a eso ni las implicaciones de eso, pero vamos a hablar de 2020, claro, porque es que tengo que hablarle de 2020 para contestar a su pregunta. Esa pregunta no se puede contestar así, como si yo estuviera sentado yo no sé a dónde, una respuesta específica sin hablar un poco de cosas que se deben decir previo para que se aclare la respuesta a la pregunta que usted hace, que me gusta que me la haya hecho, básicamente, por la forma incluso como la ha hecho. Primero, el año pasado se usó lo que yo llamo entonces una política anticíclica. Sí, ¿qué significa una política anticíclica? Básicamente, ante una caída de los ingresos como se le dio al gobierno, de alrededor de 1/3 y todos los problemas que nosotros tuvimos, ¿qué decisión se tomó? Sí, endeudarnos más, pero para traer más recursos a Panamá y canalizarlo a través de ¿qué? Sí, del gasto público, porque también pudiéramos haber hecho y decir, bueno, vamos a cortarlo y se acabó, y a través del sistema bancario, básicamente, que son más de 600 millones de dólares que nosotros pusimos a través del sistema bancario. Eso se llama una política anticíclica, porque si eso no se hubiera hecho, el problema de la desocupación en este país hubiera sido más grande, señor, realmente. Pero vamos a seguir, por supuesto que vamos a seguir contestando la pregunta. Pero una parte importante es, sí, política anticíclica que todavía continúa este año, por supuesto. Y el año pasado traímos más del 12-13% del Producto Interno Bruto, y yo quiero que vayan a cualquier país de la región y averigüen qué país de la región trajo del exterior más del 13% de su Producto Interno Bruto para inyectar en la economía. Es una política anticíclica para comenzar, así que por eso le tengo que contestar la pregunta, se la tengo que contestar en sentido completo, no incompleto, básicamente para que se entienda bien qué es lo que se ha hecho, básicamente. Así que ese problema de la política anticíclica se estableció el año pasado, la situación hubiera podido ser peor en este país si eso no se hubiera hecho sencillamente. Y este año esa política realmente continúa. Claro, ese enfoque no puede ser realmente permanente, pero vamos a hablar un poco más de detalle de las cosas que realmente también se han hecho, que tienen que ver con alivios tributarios, cómo afectó eso también la situación de las empresas, cómo eso pudo haber ayudado a que tuvieran entonces una situación mucho mejor. Bien, pero vamos a hablar de una que sí quiero hacer mención. Tengo una lista acá, pero no voy a ir sobre todo este listado que yo tengo acá.
Bien, recientemente se aprobó 5 nuevas zonas francas que ellas por sí solas van a generar. No se está escuchando. Presidente, mientras el fallo del ministro se arregla, me gustaría dejar claro que esa política anticíclica no se ve reflejada en la baja que nos han dado las medidoras sobre la inversión que ha hecho en Panamá. Y esa política anticíclica no le da comida ni a los restaurantes. Tengo que contestarle porque hay un tema de inversiones públicas, lo que estamos haciendo, cómo lo estamos complementando, básicamente con alianzas públicas privadas que ya van a empezar, el tema del tercer puente, cómo estamos viendo el cuarto puente, hay una serie de cosas. Pero quiero leer algunas leyes que recientemente se han hecho, para que también se entienda. Así que voy a leer el inventario que tengo acá. EMA, régimen especial para establecimiento y operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con manufactura. Eso puede parecer una ley etérea, pero no lo es, de ningún sentido. Yo estuve reunido con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos y ellos hacían mucho énfasis en lo que nosotros sabíamos. Casualmente, todo lo que implicaba la reubicación de actividades productivas en el mundo que se van a estar dando a la luz de la experiencia que se han tenido en COVID y las relaciones Panamá con China, básicamente. Así que se veía que Panamá se podía beneficiar mucho por su centro logístico que tiene, por una serie de ventajas que tiene, casualmente en muchas de esas reactividades productivas que se iban a estar dando en el mundo. Se acaba de casualmente hacer y promulgar el reglamento de la ley de agroparques que busca darle valor agregado a la producción agropecuaria. Eso es un tema que está el ministro de MIDA, que le puede hablar mucho más de ello. Se sancionó la ley básicamente de sociedades de emprendimiento. La ley de leasing inmobiliario es muy interesante por lo que eso puede significar para aliviar los temas que existen ahora mismo de exceso de oferta en el sector inmobiliario, que eso va a facilitar mucho, realmente que en algún momento dado pueda coger mucho más vida la parte que tiene que ver con el sector construcción. Hay dos cosas que tienen que ver con el tema que nos han planteado que son muy importantes, que tiene que ver, uno, con la eliminación de un impuesto que existe de 2.5% casualmente a la venta de inmuebles. Ese es algo que están viendo muy bien realmente una serie de inversionistas que me han planteado este problema, incluyendo propuestas que salieron de reciente foro que se dio del Centro Nacional de Competitividad, básicamente. Un tema importante, sin lugar a dudas, tiene que ver con el reglamento que se aprobó de fomento de actividades turísticas en el interior del país. Para mí, si ustedes ven esta ley y el efecto real, para este caso ya hay casi 400 millones de dólares que empresas se han registrado para beneficiarse básicamente de este caso. Existen otros proyectos, estoy haciendo básicamente un listado, de la línea 3 de metro, una inversión de más de 2.500 balboas, 5.000 empleos directos e indirectos, y bueno, se van a beneficiar más de 500.000 de residentes en Panamá Oeste. Eso no incluye el túnel debajo del Canal de Panamá para conectar la línea 3 de metro, que es una inversión aproximada de 300 millones de dólares. Pero además de eso, les puedo decir que en este momento estamos evaluando la factibilidad de ver cómo podemos llevar nosotros también adelante la construcción del cuarto puente sobre el canal, que es una inversión bastante cuantiosa. También podemos hablar de la continuación de la rehabilitación de carretera tramo Puente de las Américas Reján, que es una inversión de 370 millones de dólares con un avance del 31%. Vamos a hablar también del inicio de la construcción del Hospital del Niño, son 400 millones, estoy resaltando algunos. El inicio de la extensión de la línea 1 del metro hasta Villasaíta, casi 200 millones de dólares, que beneficiará, bueno, por lo menos 300.000 personas. La interconexión de la cinta costera 3 con la calzada Amador, que es parte de un TAM de 2 polos de desarrollo que estamos nosotros analizando con el Instituto de básicamente la Autoridad de Turismo y otros
otras instituciones públicas, básicamente, que son 2 polos turísticos de desarrollo. Y los restaurantes Así y que los bares. esta inversión ya es un hecho. La autopista Puerto Bacamonte, con una inversión casi 50 millones, es un hecho también. Hay un proyecto que es bien interesante, que tiene que ver con 80 millones del Fondo de Ahorro. Y el sector turismo. Que se utilizó del Fondo de Ahorro de Panamá para el Fondo Solidario de Vivienda. Esos son 80 millones. Pero esos 80 millones, como son $10.000 de subsidio por vivienda que valen hasta 70.000, significan inversiones por alrededor de 560 millones de dólares. Oye, hay un proyecto bonito que se habló aquí que no tengo en la lista, casualmente, que tiene que ver casualmente con poner una serie de inversiones en los diferentes barrios, que empezó en Chorrillo, que son 65 millones. Para mí es un proyecto social muy, muy bueno. Además de eso, la ACP aprobó un programa de recursos hídricos por $2.000 millones de dólares. Presidente, en vista de que no hay respuesta, creo que se me ha agotado el tiempo, Recuperando mi barrio es intensivo en mano de obra, porque cada vez que se habla de recuperación, una de las cosas que se habla es qué está haciendo el gobierno. Por ahí me hicieron la pregunta también en materia de inversiones públicas. Y sí se está haciendo una serie de inversiones que le puedo después decir cómo estamos manejando casualmente la parte financiera. Pero viene otra parte, que es básicamente la ley que tiene que ver con la alianza pública-privada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y ahora ya surgió un proyecto muy interesante que vale quizás más de $1.000 millones de dólares, que se llama mantenimiento de carreteras. Su Excelencia, ministro Alexander, ya el tiempo, vaya concluyendo porque el tiempo ya el diputado Juan Diego ha terminado. Siempre están hablando de que sí, no hay una estrategia económica, y es falso. Eso de que se inició el gobierno lo ha hecho. Así que siempre andan con la misma historia, pero entonces lástima que no pude seguir. Porque sí, hay una estrategia de que esta administración comenzó y empezó con una política anticíclica, porque mucha gente no entiende qué es una política anticíclica. Tiene la palabra Mariano López. Tiene la palabra el honorable diputado Mariano López.